Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenido al ministerio La Palabra Divina. Y este es su servidor, Edwin Santiago. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante y el tema es titulado La presión del mundo y el poder de Dios. La presión del mundo y el poder de Dios. Y voy a comenzar con la pregunta que es, ¿estás pasando por presión en este mundo, en esta vida? ¿Andas con temor? ¿Andas con ansiedad? ¿Con preocupaciones? ¿Nervioso? ¿Y estás cansado o fatigado? Bueno, vamos a ver en la Biblia cómo podemos tener victoria sobre todas estas cosas. Y voy a comenzar con el libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y vamos a ver el versículo del 6 al 14. Marcos capítulo 3, versículo 6 al 14. Y antes de entrar a los versículos, el capítulo 3 de Marcos habla que cuando Jesús entra a la sinagoga, él se encuentra con un hombre que tiene una mano seca. Y él pues sanó a este hombre con la mano seca en un día de reposo. Y esto enfureció a los judíos, los fariseos que estaban ahí. Y vamos a ver qué fue lo que pasó después que sanó a este hombre con la mano seca. Dice el versículo 6, el capítulo 3 de Marcos, dice así. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Lo querían destruir a nuestro Señor. Y dice el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Aún así que le querían destruir, mucha gente le estaba siguiendo a él. Por las cosas que la gente veía de él, las cosas grandes que él estaba haciendo. Y dice el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío, dice, para que no le oprimiesen. Estaban oprimiendo mucho las personas que estaban ahí. Y el Señor pues les dijo a ellos que le tuviese siempre lista la barca. La multitud, mucha multitud estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba viendo de él grandes señales y grandes cosas que él estaba haciendo. Y dice el versículo 10, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle, ¿cuántos tenían plagas caían sobre él? ¿Cuántos tenían plagas caían sobre él? Y dice el versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos sabían quién era él, Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Y por qué Jesús hacía eso? Les reprendía a ellos para que no le descubriesen. Porque si hubiese sabido de antemano de que él era el Hijo de Dios, lo hubiese matado. Y él tenía que hacer su ministerio. El Señor tenía que hacer su ministerio. Él les reprendía mucho para que no le descubriesen antes de tiempo. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a los 12 discípulos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vemos ahí claramente que Jesús en su ministerio, a él le quería prender, lo quería matar por las obras que él estaba haciendo, ¿no? Y multitudes de personas le estaban siguiendo que lo estaban oprimiendo. Entonces imagínate de eso, la presión que le estaba pasando aquí en este mundo.
y aún así él estaba andando en poder. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver algo aquí bien interesante. Lucas 4. Y vamos a ver el versículo 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y este es el versículo que él lee del libro de Isaías, el Señor Jesús. Y comenzando en el versículo 18, dice el versículo en Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice después que y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban bien atentos por lo que él acabó de leer ahí en esa escritura de Isaías. Y dice versículo 21 que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. En otra palabra, esa escritura que le estaba leyendo se estaba refiriendo a él. Una escritura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que vino Jesús a hacer en este mundo, a traer libertad, a traer, a pregonar, a sanar, a ayudar a los ciegos y a aquellos que andan en tinieblas. A eso vino Jesús. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acabamos de leer en Lucas que él andó en poder, ¿no? Él venía a hacer tantas cosas aquí en este mundo, a sanar y a traer libertad, ¿no? Él venía en poder. Al mismo tiempo nos enseña que el Señor Jesús padeció también muchas cosas. Él fue tentado. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado de muchas maneras, aún más, pero nunca pecó. Él sabe nuestras debilidades, él sabe por lo que pasamos, pero si andamos en su poder, podemos tener victoria. Dice en Hebreos, en el mismo libro, capítulo 5, versículo del 7 al 9, Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9, nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor aprendió la obediencia mientras estaba en la carne. Aprendió obediencia. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo tenemos que obedecer a nuestro Señor? Si vamos a andar en poder, si estamos pasando por tribulaciones o temores en nuestra vida, o estamos fatigados y cansados, estamos sin ánimo, si sentimos la presión de este mundo, tenemos que andar en poder. ¿Y cómo andamos en poder? Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que dejar que Él venga a nuestra vida y nos salve, y nos cambie, y nos dé ese poder que necesitamos para tener victoria en este mundo. Dice el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Estás obedeciendo al Señor Jesús en esta noche? ¿Estás pidiéndole a Él que te dé poder y fortaleza? ¿Has pedido al Señor Jesús que venga a tu vida y te cambie? Una pregunta bien importante que tiene que hacerse. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí se enfatiza la palabra nuevamente, poder. Poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tenemos que andar en poder. ¿Y cómo andamos en poder? Cuando le obedecemos a Él. Le dejamos que Él venga a nuestra vida y cambie nuestra vida y nos ayude. Y Él estará con nosotros en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de temor, en tiempos de presión de este mundo. Él nos da el poder para sobrepasar todo eso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, nuevamente la palabra poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. El poder viene de Él, no viene de nosotros. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Bien importante entender que vamos a estar atribulados en todos, pero no vamos a estar angustiados. Vamos a estar en apuros, mas no desesperados. Vamos a estar perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Tienes a Jesús en esta noche? ¿Tienes a quien te sostenga, quien te levante y quien te dé la fuerza todos los días? Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 16 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 16 al 18. Y aquí el Señor está hablando cuando Él sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo trajo al desierto. Y dice así, el versículo 16 del capítulo 8 de Deuteronomio.
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Hay una gente que dice, bueno, yo soy el que tengo que irme a trabajar, yo soy el que tengo que levantarme por la mañana, yo sé que hago esto, lo otro, pero ¿quién te da el aire para respirar? ¿Quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién es que te suple todo en tu vida? ¿No es Dios? Y a veces nos ponemos rebeldes. El mundo piensa así, pero el que está en Cristo sabe que anda en el poder de Dios. Dios le da todo, le da el aire, la fuerza para hacer las cosas y para hacer las riquezas. Dice el versículo 18 de Deuteronomio capítulo 8, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, Él te da la fuerza, Él te da el aire, Él te da todo para que tú puedas hacer tus cosas. Dice en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Y quién fue que dijo eso? David. David pasó por mucha guerra, muchas situaciones, y el Señor es que lo ciñe de fuerza, es quien despeja su camino. El Señor es el que nos debe dar la fuerza a nosotros y despejar nuestro camino. Nuevamente, ¿está Dios trabajando en tu vida? Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo del 29 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Y dice así, ponga mucha atención a este versículo. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. El Señor que da fuerza al hombre. Sin Dios no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios cada día en nuestra vida. Vamos a pasar tiempos difíciles, vamos a pasar tiempos de angustias, y necesitamos a Dios ahí para levantarnos y darnos fuerza. ¿Estás pasando por tiempos difíciles ahora? ¿Te sientes angustiado o te sientes con temor? ¿Te sientes sin fuerza? El Señor te da nuevas fuerzas. Confía en Él y deja que Él encamine tu vida. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era la persona que iba a construir el templo, y para ello era algo imposible de hacer en aquel tiempo, cuando las cosas estaban bien difíciles. Pero el Señor le acuerda a él de que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para nosotros nos parece imposible las cosas, pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede todo, si confiamos en Él. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuevamente, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ahí nos dice claramente, ¿no? Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te sientes débil? Confía en el Señor, Él te va a dar la fuerza. Salmos 21, Salmo capítulo 21, versículo 1. Salmo capítulo 21, versículo 1. Dice, el rey se alegra en tu poder. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Lo voy a leer otra vez. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Nos gozamos en la salvación. ¿Estás gozando de la salvación? O si quizás no has conocido a Jesús como su único salvador personal, hoy es el día de la salvación, para que te goces, para que te goces. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Estás con miedo? Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero la pregunta es, ¿tienes el espíritu de Dios en tu vida? ¿Y cómo puedes obtener el espíritu de Dios? Cuando vengas a la salvación. Tienes que nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Porque Dios no da espíritu de cobardía, Él da espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Okay? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? Busque descanso en el Señor. ¿Estás descansando en el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Estás descansando en el Señor? ¿Has hallado descanso? Y esa es la pregunta de esta noche. La única manera que vas a encontrar amor, poder y dominio propio, descanso, es en el Señor. Y usted se preguntará, pues, ¿cómo puedo yo tener eso? La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta es esta. Algunos estarán diciendo, bueno, ¿qué significa eso, el nacer de nuevo? La palabra de Dios dice que el nacer de nuevo es esto, que primeramente tienes que reconocer que eres pecador. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni un justo en esta vida, y que la paga de pecado es muerte. Entonces, primeramente usted tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Y número 2, tiene que poner su fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Va para condenación. Hay un cielo y un infierno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Usted tiene que hacer dos cosas. Tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y usted dice, entonces, ¿cómo hago para ser salvo? Simplemente donde quiera que usted esté, ahora mismo, usted puede orar y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador o pecadora. Sé que Cristo murió por mí y derramó su sangre y que al tercer día resucitó. Sálvame, Señor, cambia mi vida. El Señor es grande y misericordioso. Él te salvará. Su amor es tan grande. Él quiere que todos vengan a arrepentimiento. Que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Espero que haya tomado esta decisión esta noche. Bueno, mis hermanos y familia, hemos finalizado con este estudio. Espero que haya sido de gran bendición. Acuérdense que me pueden buscar en YouTube, La Palabra Divina. Este es su servidor, Edwin Santiago. Y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.